Hola a todos, en el presente video revisaremos el tema de la asignatura de comunicaciones satelitales relacionado a subsistemas de estaciones terrenas. Los objetivos son analizar los subsistemas que componen una estación terrena con el fin de determinar sus principales funcionalidades. Los contenidos a revisar: estaciones terrenas, diagrama funcional y subsistema de antenas. En lo que representa a las estaciones terrenas, aquí debemos diferenciar que existen estaciones terrenas de baja capacidad y también estaciones terrenas de alta capacidad. Una estación terrena de baja capacidad podría ser, por ejemplo, el pequeño decodificador con la antena parabólica que tenemos en nuestra casa para el servicio de televisión satelital. Pero también podemos encontrar estaciones terrenas de alta capacidad que se utilizan, por ejemplo, para transmisión de video. Los proveedores de contenidos, de hecho, para el servicio de televisión satelital, utilizan estaciones terrenas de alta capacidad para transmitir todo ese tráfico al satélite. Entonces, el tamaño y la complejidad mecánica y eléctrica de las estaciones terrenas es relativo a la banda de operación y a los tipos de servicio. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, sistemas Intelsat con antenas tipo A, con reflectores muy grandes de 33 metros de diámetro. Ese tamaño de antenas obedece a la frecuencia que se utiliza. Hoy en día, como se están explotando frecuencias que son más altas, entonces se puede implementar antenas que son físicamente más pequeñas. Tenemos también las redes VSAT con antenas un poco más pequeñas, de 1.8 a 2.4 metros en banda KU, pero que se utilizan para pocos canales. Y en lo que corresponde a redes de recepción directa de televisión más modernas, pues tenemos reflectores de apenas 0.5 metros de diámetro, en donde el resto del equipo receptor ya es muy compacto, gracias a las técnicas de microelectrónica existentes. Las estaciones terrenas que son físicamente más grandes se emplean para operar con alta capacidad de tráfico, con sistemas de satélites geoestacionarios. Esta particularidad tiene que ver con que para tener una cobertura mayor, la ganancia de la antena es baja, la cual se debe compensar con la ganancia de antenas de las estaciones terrenas. Los diagramas funcionales de una estación terrena podemos distinguir aquí algunos componentes. Tenemos la antena como tal, los alimentadores, tenemos duplexores, amplificadores, combinadores de RF, los módems, procesadores en banda base y las interfaces con redes terrenas. Aquí también tenemos lo que son controles de antenas y servomecanismos y receptores de seguimiento. Estos dos elementos específicamente no los vamos a encontrar en estaciones terrenas de baja capacidad, pero sí en estaciones terrenas de alta capacidad. Cada uno de los elementos tienen unas funciones específicas. Por ejemplo, los alimentadores son los que transportan la información directamente hacia la antena. Tenemos lo que son los duplexores. Los duplexores permiten enrutar la información o el tráfico, tanto de uplink como de downlink. Los módems se encargan de modular las señales en la banda correspondiente. Tenemos procesadores en banda base y las interfaces con redes terrenas. Estas interfaces pueden ser, por ejemplo, interfaces con lo que son redes de fibra óptica, radioenlaces u otro tipo de redes. El subsistema de antenas es uno de los principales subsistemas que vamos a estudiar aquí, donde debemos analizar algunas características. Por ejemplo, la ganancia que tienen las antenas en función de su tamaño, o sea, del tamaño del plato parabólico. Entonces, la fórmula que vamos a encontrar aquí es ganancia es igual a eficiencia, N, por pi, por el diámetro, sobre longitud de onda, todo eso elevado al cuadrado. La ganancia, pues, que si aumentamos el tamaño de la antena, el diámetro del plato, vamos a aumentar la ganancia de la antena. Y también podemos ver que esa ganancia depende de la longitud de onda.
Si la longitud de onda aumenta, la ganancia va a disminuir. O será lo contrario si hablamos en términos de frecuencia. Podemos determinar también que la ganancia máxima de la antena es la dirección perpendicular a su área de interceptación equifase y que tendrá la misma ganancia tanto en recepción como en transmisión. Esto es gracias a los duplexores que les comentaba. Los duplexores enrutan la señal tanto para uplink como para downlink. Un cálculo que podemos hacer aquí, por ejemplo, calcular ganancia para una antena parabólica de 12 metros de diámetro que tiene eficiencia de 65% y que funciona a 6 GHz. Entonces la ganancia que obtendremos en dB es 55.7 dBi. Aquí hay que tener en cuenta que la fórmula nos da la ganancia aquí en unidades lineales, o sea, en veces. Para poder pasar esa ganancia de dBi, basta con aplicar el 10 logaritmo del resultado que obtengamos acá. Esa eficiencia que está en la fórmula de la ganancia de la antena, pues depende de algunos parámetros. Es una ganancia, por supuesto, siempre menor a 1 o al 100%, y valores típicos son 60 y 75% o en ese rango para antenas más grandes y perfeccionadas, y entre 50 y 60% para aplicaciones que son menos críticas. El valor n depende de todos estos parámetros, como vemos acá. Depende de lo que es la iluminación, porque no es un plato parabólico uniforme, del desbordamiento del reflector, las pérdidas óhmicas y las ondas estacionarias que se producen, la obstrucción que causa el mismo LNB en la antena, las irregularidades que hay en la superficie del reflector, y también depende de la polarización. Todo eso nos da un valor de eficiencia de la antena. Este parámetro para cuestión de cálculos, pues el fabricante es quien debe proporcionarlo en función de las características de fabricación que se considere. El ancho de haz es un parámetro también muy importante para las antenas, porque el ancho de haz lo que determina es la región de cobertura. Si es que el ancho de haz es mayor, quiere decir que la cobertura será mayor también. Y si es que el ancho de haz es menor, quiere decir que la antena es más directiva. Por ejemplo, eso es lo que conviene para lo que es en un enlace entre una estación terrena y un satélite. La estación terrena requiere únicamente apuntar al satélite. Por otro lado, un satélite requiere tener, aunque depende del servicio, un ancho de haz mayor. Si hablamos del servicio de televisión satelital, requiere tener un ancho de haz mayor para cubrir una zona específica en la cual se desee proporcionar el servicio. La fórmula para el ancho de haz siempre se calcula a menos 3 dB o al 50%, es una constante K, longitud de onda sobre diámetro. La constante K depende de la atenuación de iluminación en lo que es el reflector, y valores típicos tenemos 69 para lo que son antenas más de sistemas VSAT, banda C y banda KU. Podemos ver en la fórmula que mientras mayor es esta relación D sobre lambda, mayor será la ganancia de la antena, pero menor será la anchura de haz. Si revisamos la fórmula de ganancia por acá, mientras mayor es D sobre lambda, vemos que efectivamente mayor es la ganancia de la antena, pero si es que revisamos acá, esto es inversamente proporcional, lo que si D sobre lambda aumenta, menor será el ancho de haz. Existen algunas normativas o recomendaciones de la ITU para determinar cuáles serán esos lóbulos laterales que tiene toda antena. Si es que una antena parabólica, que normalmente son muy directivas, pues tenemos un ancho de haz principal, pero tenemos estos lóbulos secundarios. Entonces tenemos estos parámetros aquí o estas ecuaciones que permiten determinar cuál será el máximo, la máxima ganancia que tendrán esos lóbulos laterales con el fin de evitar interferencias con otros sistemas.
El medio principal para lograr alta ganancia en la mayoría de las antenas consiste en utilizar uno o más reflectores. Entonces, esto debe tener alta precisión geométrica y también depende de las características de conductividad de los materiales que se usan. El uso de reflectores, sabemos que permiten enfocar un haz o la señal en una determinada dirección. Por eso es que utilizamos antenas parabólicas para apuntar a un satélite, que sería básicamente un punto en el espacio. Entonces, con eso podemos concentrar la energía en una sola dirección. En ese sentido, tenemos algunos tipos de antenas parabólicas. Las antenas parabólicas de foco primario, que son las que tienen el foco o el LNB en este punto, pero tienen la desventaja de que producen obstrucción de la señal. El hecho de que esté este elemento en esta posición obstruye la señal y por lo tanto genera pérdidas. Por eso es que existen las antenas offset. Estas antenas offset, en cambio, tienen el LNB como que a un lado, ¿no?, del foco, o el foco está en otra posición, deberíamos decirlo así, por lo que no genera obstrucción en la señal recibida o transmitida. En lo que son estaciones terrenas de alta capacidad, se utilizan las estaciones, las antenas en configuración Cassegrain, que es una antena que tiene dos reflectores. Un plato parabólico principal, como vemos aquí en la imagen, y un plato parabólico secundario o un subreflector, que sería este elemento. Entonces la señal rebota en el plato parabólico principal, si es que es recepción, y luego se concentra en este subreflector, el cual a su vez concentra esa señal en la bocina primaria. Esto hace también que las características de directividad que tienen estas antenas sean mayores. Una ventaja que vemos a esta configuración es que al ser esta la bocina, pues como dice acá, se puede conectar fácilmente a los otros elementos que van luego por acá, el duplexor, el amplificador de bajo ruido o el amplificador de potencia. Las bocinas que se pueden utilizar, tenemos algunas configuraciones. Las configuraciones ideales son exponenciales, como vemos acá, en donde justamente esa forma va incrementando de forma exponencial. Sin embargo, son difíciles de fabricar para conseguir esta forma y no tenemos justamente así la forma, sino que más bien tienen unas secciones transversales que crecen de forma abrupta, como vemos aquí. Sí, estas antenas proporcionan alta ganancia, baja onda estacionaria y tienen un ancho de banda relativamente grande. Esa es una de las características. Los diagramas de radiación podemos ver aquí, dependiendo del tipo de antena o de alimentador bocina tengamos, tenemos diferentes características de radiación. Aquí en el gráfico también podemos ver cómo es la posición del alimentador tipo bocina con respecto al plato parabólico. En conclusión, lo que hemos visto con este video son algunas características que tienen las estaciones terrenas para sistemas satelitales. Debemos diferenciar estaciones terrenas de baja capacidad y de alta capacidad. Las estaciones terrenas de alta capacidad tienen algunos mecanismos específicos, por ejemplo, para hacer un seguimiento y servomotores para control de posición. Hemos visto también que dependiendo de las dimensiones que tiene la antena, se pueden obtener antenas con diferentes ganancias y también antenas con diferentes ancho de haz. En lo que corresponde a la eficiencia de la antena, esta depende de algunos parámetros, por ejemplo, la posición del LNB, los materiales con los que se fabrican los platos parabólicos, etc. Tenemos antenas parabólicas de foco primario, que son antenas donde el LNB genera obstrucción, por lo tanto pérdida de eficiencia. Y en contraparte existen las antenas offset. Estas antenas, en cambio, el LNB ya no genera obstrucción, por lo tanto tienen una ganancia mayor.
Para estaciones de alta capacidad hemos visto lo que son las antenas en configuración Cassegrain, conformadas por dos reflectores. Un reflector grande, que es el principal, y un subreflector. Eso sería todo en lo que es este tema. Gracias por su atención.